¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que les había prometido cuando di cólicos hepáticos y de vesícula y hablamos de la litiasis vesicular. Yo había quedado con un tema pendiente, litiasis renal. ¿Qué es la litiasis renal? Bueno, está causada por piedras o cálculos calcificados con sales minerales que se van de a poco endureciendo y van quedando atoradas en los riñones, en las vías urinarias, en el uréter, en la vejiga. Y se forma porque en la orina hay, como dije, un descontrol o una desproporción de esas sustancias que en elevadas concentraciones genera el endurecimiento, la calcificación de sustancias orgánicas que después quedan formadas como cálculos, como piedras. No todas las litiasis son iguales. Hay distintos tipos de litiasis según las sales minerales que las hayan formado. Pueden ser cálcicas, pueden ser magnésicas, pueden ser con fosfatos, pero esto ya es muy clínico y no los voy a atormentar con estos términos. Pero también, que es lo que me importa, puede haber litiasis genéticas, litiasis hereditarias que hay en el árbol o que hay en el clan familiar y que son heredadas. Generalmente estas litiasis aparecen en personas jóvenes, entre unos 15, 20 años a unos 45. Es raro que en una persona adulta aparezca, puede existir, pero en este rango de edad es donde es más común. También puede haber repeticiones cada tanto tiempo. Yo pensar que me curé, que se me fueron y cada 3 o 4 años, 5 años vuelven a aparecer. ¿Por qué? Porque después lo vamos a ver, puede que se reedite el conflicto inicial y entonces vuelva a saltar el fusible por ese lado porque de pronto es mi parte vulnerable. Entonces vuelvo a tener de nuevo una litiasis renal después de un montón de tiempo. ¿Qué pasa cuando aparece? Bueno, el síntoma clásico es el cólico nefrítico, que se localiza en la zona lumbar con episodios que pueden ser más o menos agudos según el tamaño del cálculo, según dónde esté ubicado, y a veces se extiende hacia las ingles o hacia la zona genital o puede que cause un poco de fiebre, malestar y dolor al orinar, al hacer la micción. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros en biodescodificación y descodificación biológica trabajamos con control médico y el diagnóstico para nosotros, terapeutas, acompañantes en esta técnica, es fundamental. No solo para descartar cualquier otro tipo de patología que pueda estar tal vez enmascarada atrás de esta litiasis, sino para situar en qué zona están atrapados esos cálculos. Porque también puede haber en simultáneo otras patologías añadidas, como la enfermedad de Crohn o cualquier otras que no les voy a mencionar ahora, que se asocian con el riñón y puede estar dando también estos síntomas. Entonces ya no tenemos un conflicto que solo la litiasis, sino tal vez tenemos una enfermedad de Crohn además. Entonces ahí hay dos diagnósticos, dos sesiones distintas, dos conflictos distintos, dos reacciones distintas. Entonces, el diagnóstico médico es importante, no el pronóstico, el diagnóstico, y poder así desde ese lado hacer una buena biodescodificación o una buena descodificación biológica. La litiasis renal en general está localizada en los riñones, como decimos, o en los uréteres, que son los cañitos que salen del riñón. ¿Qué conflictos emocionales me trae una litiasis? ¿Por qué el organismo reacciona
provocándome esos cálculos, esos endurecimientos. Bueno, recuerden ustedes que el animal, por ejemplo, para marcar el territorio, levanta la pata el perro, pónganle, y orina todo su territorio. Cualquier animal marca el territorio con la orina. Entonces, un conflicto de este tipo es justamente un marcado de territorio. Alguien está ocupando mi metro cuadrado, alguien está ocupando mi lugar y no lo puedo delimitar. Territorio no es solo país, no es solo casa, puede ser mi escritorio, puede ser mi teléfono, puede ser mi dormitorio, o sea, todo lo que yo sienta que es mío. Me agarraron mi libro, bueno, me viven usando mi ropa, es ese tipo de cosas que yo siento mías. Por otro lado, puede haber otro conflicto también donde yo no estoy en mi territorio. Puede que haya tenido que emigrar obligadamente, puede que yo esté viviendo con un familiar que haya venido a mi casa y me haya sentido invadido, o que yo viva, por ejemplo, con mis suegros porque todavía no tengo mi casa. También puede ser un conflicto que los decodificadores, mis profesores, han descubierto, que puede ser un conflicto con una lápida. Vamos a decir, ¿qué quiere decir esto? Bueno, acá hay una piedra. Entonces, alguien fallecido donde yo no he podido tal vez terminar ese duelo, tengo un conflicto con la desaparición de esa persona, un conflicto con el duelo, no me siento seguro con esa persona que se fue y me dejó desprotegido. Bueno, entonces hay un conflicto con ese fallecimiento, un conflicto de lápida. También puede haber otro conflicto donde yo me sienta o me haya sentido desintegrada, desmoronada, donde ese miedo me ha impedido a mí actuar. También otro conflicto puede ser un conflicto familiar, un conflicto de pareja, un conflicto relacional, donde un gran rechazo o una gran separación muy complicada significó para mí tal vez una muerte. O quedé viuda y no pude soportarlo. Entonces tiene que haber habido también un gran conflicto que significó para mí o querer volver y esa persona ya no me quiso. Bueno, tiene que ver con eso. Alguien también puede ser muy duro conmigo, como una piedra, y yo tengo que hacerlo polvo para poder liberarme de esa persona. O sea, ¿van entendiendo cómo podemos ir trabajando mental y emocionalmente este conflicto? No quiere decir que con eso se me desaparezcan los cálculos, o tal vez sí, pero yo haciendo esa conexión cuerpo-mente, como digo siempre, sin dejar de lado la parte médica, haciendo esa conexión cuerpo-mente más el diagnóstico médico y el tratamiento que yo tengo que hacer, puede que mi recuperación sea muchísimo más breve, en un tiempo muchísimo más corto, menos dolorosa, y tal vez no haya más repeticiones porque como yo entendí lo que el cuerpo me quería decir, el conflicto lo resolví y entonces la enfermedad como aprendizaje ya no tiene más sentido. Así que bueno, quería dejarles esto porque me habían pedido litiasis renal cuando hablé de cálculos hepáticos y acá va entonces el video. Que pasen muy bien. Nos vemos la que viene. Chau, chau.